Capítulo 644. Diplomacia en la nueva era. Después del almuerzo, Roland convocó a Barov a su dormitorio. Barov, el director de la alcaldía, que venía por primera vez al dormitorio de Roland, parecía más cauteloso de lo habitual, pero muy emocionado. Al ver su comportamiento, Roland no pudo evitar pensar en una historia de un famoso personaje histórico que salió a recibir a sus súbditos con la ropa desordenada, lo que conmovió profundamente a los visitantes. Sentía que su comportamiento perezoso había despertado inesperadamente un fuerte sentimiento de confianza en su director de la alcaldía, aunque no lo había planeado. Tenía que admitir que los funcionarios masculinos tenían una ventaja única en cuanto a lealtad. Por ejemplo, podía hablar con él toda la noche, compartir una cama con él y cosas por el estilo. Pero si se tratara de Edith Kahn, esas cosas se considerarían chismes. Roland sonrió y sacudió la cabeza, dejando de lado esos pensamientos distractores. ¿Cuántas cartas recibiste durante el tiempo en que luché y caí en coma en la región norte? Barov reportó rápidamente. Un total de 16. La mayoría son de señores de varios dominios solicitando comercio o visitas. Y 2 cartas confidenciales son de la región oriental pidiendo una negociación de paz. Las he respondido todas como lo requeriste. Habían acordado los arreglos en una reunión del Consejo antes de la guerra. Cuando el rey lideraba el ejército y marchaba a la guerra, Barov se encargaría temporalmente de los asuntos administrativos de Neverwinter en ausencia del rey. Él sería responsable de leer todas las cartas enviadas al rey. Y las cartas de particular importancia, y más allá de su autoridad para responder, se enviarían al frente de batalla por paloma mensajera. ¿Solo para una negociación de paz? Roland se encogió de hombros. ¿Dónde están las cartas dirigidas a mí? ¿De dónde proceden? Sí, no están dispuestos a renunciar al derecho de feudo. Además, te aconsejan que mantengas la tradición y el honor de la nobleza. Barov dijo, entregándole 2 hojas de papel. Llegaron justo cuando estabas en un sueño profundo y cuentan algo que es un poco extraño. ¿Extraño? Roland extendió primero el pergamino con el patrón de constelaciones. Estaba escrito por el astrólogo de la estrella de la dispersión. Había dedicado la primera mitad de la página a saludos y agradecimientos. Los telescopios astronómicos que Roland había enviado al observatorio ya estaban en uso. Claro, debían agradecer por eso, pensó Roland, pero el resto de la carta lo dejó aturdido por un momento. ¿Habían rastreado la estrella de la extinción en el cielo? Una estrella que brillaba en rojo y estaba situada en un lugar permanente. Lo primero que vino a la mente de Roland fue una órbita síncrona. Basándose en sus escasos conocimientos de astronomía, sabía que solo los objetos que viajan en una órbita síncrona podían permanecer relativamente inmóviles con respecto al planeta. Si la luna sangrienta apareciera en esa órbita, definitivamente influiría en el planeta. Además, las observaciones indicaban que su tamaño debía ser extremadamente pequeño. ¿Entonces la luna sangrienta no era un cuerpo celeste natural, sino un satélite artificial? Después de pensarlo un momento, Roland descartó su especulación. Si fuera un satélite, ¿cómo podría descender a la Tierra? Según la opinión de Agatha, el momento en que apareciera la luna sangrienta, todo el continente la vería. Era más grande y brillante que la luna, y su luz escarlata teñía las murallas de la ciudad santa de un rojo sangriento. Incluso en un día claro, se podía ver su contorno. No tenía sentido. Se quedó en silencio por un rato, antes de dejar la carta a un lado. Escribe una carta. Invita a los astrólogos a venir a Neverwinter. Pero la última vez te rechazaron. Me temo que esta vez... sí. Wait. Esta vez... sí. Eh, este... sí. Ah, 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 um, um, eh, es, sí, estes, eh, es, y,
Sí, sí, sí. Wait. Uh, 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 eh, 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 es, uh, uh, oh, oh. Las cosas han cambiado. Ahora que la Asociación de Astrología ha encontrado la estrella que buscan, solo observarán el cielo donde se encuentra esa estrella. Roland golpeó la mesa y dijo, Diles en la carta que Neverwinter ha desarrollado un telescopio astronómico mejor y ha encontrado algunos libros antiguos sobre la estrella de la extinción. Creo que vendrán. Sí, extendió el segundo pedazo de papel, o lo que él llamaría un trozo de papel. Como de costumbre, un mensaje entregado por un palomo mensajero siempre era muy conciso. El rey del amanecer había muerto, y su hijo mayor, Apen Moya, había sucedido al trono. Había ordenado la eliminación de los creyentes de la iglesia, cortado la ruta comercial hacia la ciudad santa y comenzado a cazar brujas. Como resultado, se produjo una rebelión en la frontera que afectó a nuestra caravana. El plan original podría suspenderse temporalmente. Roland no pudo evitar fruncir el ceño. Sabía que era normal que Barov, que no estaba al tanto de lo que la iglesia le había hecho al reino del amanecer, estuviera confundido. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Simplemente no esperaba que Apen odiara tanto a la iglesia como para involucrar a las brujas. De las políticas que Apen había implementado, eliminar a los creyentes parecía razonable. Pero la prohibición unilateral del comercio básicamente cortaba la fuente de riqueza de los señores de la frontera. La iglesia debía estar detrás de la rebelión. Sin embargo, cazar brujas era algo que iba completamente en contra de los intereses de Roland. Una orden tan impulsiva no podía provenir de las ideas de las 3 familias poderosas. La única explicación posible era que el nuevo rey había perdido la cordura al buscar venganza por su padre. Roland había pensado que el reino del amanecer sería un aliado potencial, pero este hecho lo decepcionó. Envía una carta diplomática formal a Apen. Primero para felicitarlo por su coronación y luego advertirle que deje de cazar brujas. Una bruja pura no es lo mismo que una bruja común, y Greycastle ha establecido una organización formal para brujas. Cualquiera que las trate como enemigas se enfrentará al reino de Greycastle. ¿Su majestad? Barov se secó el sudor de la frente. ¿Está seguro de que quiere incluir esas palabras en la carta? ¿Hay algún problema? No lo tomará en serio. Podría pensar que lo estás amenazando. Roland estaba muy claro de que, a veces, incluso los feudatarios bajo los señores locales no seguían la orden del rey, y mucho menos los reinos extranjeros. Pero la era había cambiado. Si el reino no entendía de diplomacia, no le importaba enseñar de lo que realmente era. Lo estoy amenazando. Respondió abiertamente. Si Apen Moya insiste en su camino, podría apoyar a un nuevo rey para el reino de Don el próximo año, cuando conquistemos la ciudad sagrada. Un rey sabio que luche junto a Greycastle contra la batalla de la voluntad divina. Andrea de la Casa Queen sería una buena opción. La diplomacia en la nueva era se construiría sobre armas de fuego de acero. Cualquier cosa que no lograra obtener en la mesa de negociaciones, la tomaría por la fuerza. Para lidiar con otros reinos, intervenir en sus asuntos internos, cambiar herederos, apoyar oposiciones y estacionar directamente tropas en sus tierras serían métodos comunes. Roland no quería que ningún otro reino se interpusiera en su camino antes de que llegara la luna sangrienta. Por lo tanto, el núcleo de esta carta diplomática era mostrar, no digas que no te advertí. No entiendo. Respondió Barov Mons con una expresión compleja en los ojos. Estaba asombrado, emocionado y abiertamente admirado, se inclinó profundamente y dijo: Transmitiré su voluntad al reino de Don. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde. Capítulo 645.
Despedida y promesa. Finalmente, Roland no podía quedarse en su dormitorio todo el día y tenía que ir a la oficina. Era casi el atardecer cuando Nightingale le informó que Tilly quería verlo. Roland tuvo que ponerse un abrigo, peinarse el cabello largo y llevar un montón de papeles escritos a la oficina. Abrió la puerta y encontró que Tilly y Ashes estaban allí esperándolo. Al ver a Roland cargando con cosas pesadas, Ashes inmediatamente tomó el grueso montón de papeles. Esto dejó a Roland bastante sorprendido, ya que nunca esperaba que Ashes, quien siempre había estado insatisfecha con él, lo ayudara algún día. El atardecer atravesaba una ventana francesa, tiñendo las paredes de un tono anaranjado rojo. Al mismo tiempo, dejaba un rayo de oro sobre ellas. Todo esto le daba un sentido de despedida. Roland ya había adivinado la intención de Tilly. Aunque Roland no quería que se fueran, sabía que este día finalmente llegaría. Además, era muy sincero de su parte no haber partido cuando él estaba en coma. He venido a despedirme de ti. Dijo Tilly con calma. Tengo que regresar a la isla durmiente para resolver los asuntos de la asociación Bloodfang. Roland miró el delicado rostro de Tilly y sus ojos que reflejaban el atardecer. Después de un momento de silencio, Roland dijo: Entiendo. ¿Cuándo llegará el barco Charming Beauty a la región occidental? Prepararé una cena de despedida para ti. Espera un momento. De repente, se sorprendió y preguntó. ¿Quieres decir que volverás? Ashes no pudo evitar cubrirse la boca. Tilly soltó una risita directa y preguntó con humor. Bueno, ¿no me recibes con los brazos abiertos? Hermano. No, es que, ¿por qué harías eso? Roland abrió la boca sorprendido, pero no dijo nada más. Después de un momento, preguntó. ¿Es por los meses de los demonios? ¿No podría ser por otra cosa? Tilly le extendió las manos y dijo. ¿No tienes expectativas más altas para mí? Estaba completamente asombrado. ¿Volverás? Sí, lo que estás pensando es correcto. Tilly dijo con franqueza. Llevaré la noticia a la isla durmiente de que ganaste la batalla contra la iglesia. También les diré que ya no necesitan vivir con problemas y esconderse en la pequeña isla, porque la iglesia ha perdido completamente el control de la ciudad de Neverwinter en la región occidental de Greycastle. Cuando estés listo, traeré a las brujas que quieran venir a la región occidental para establecerse aquí. En ese momento, espero que no te quejes de que comen demasiado. Son bienvenidas en la región occidental en cualquier momento. Pero tu castillo no es lo suficientemente grande para alojar a tantas brujas. Si solo la mitad de ellas quiere venir, el número aún sería varias veces mayor que el de la Unión de Brujas. Además, la mayoría de ellas no son brujas de combate. Estoy planeando contratar barcos para transportarlas una vez que pasen los meses de los demonios, ya que las rutas serán mucho más seguras en ese momento. La princesa Tilly esbozó una sonrisa astuta. No habrá problemas, porque Cal construirá suficiente alojamiento antes de la próxima primavera. Tilly extendió 3 dedos y dijo. Además, te espero que me prometas 3 condiciones extra, hermano. Tilly estaba tan seria que Roland se enderezó instintivamente. Dime. Primero, no puedes restringirlas si quieren dejar la ciudad de Neverwinter para ir a otros pueblos. No hay problema. Respondió él de inmediato. Pero en este momento, el reino de Greycastle no está unificado, y no puedo garantizar que la gente en otros dominios trate a las brujas de manera igual. Por lo tanto, por seguridad, les aconsejo que se establezcan temporalmente en la región occidental o en la isla durmiente. No será tarde para que se vayan una vez que pueda controlar todo el reino. Es solo una hipótesis. Tilly asintió satisfecha y continuó. Segundo, no puedes obligarlas a trabajar para ti si no están dispuestas. Roland sirvió 2 tazas de té para ellos y dijo. ¿Puedo persuadirlas para que trabajen para mí? Está bien si no usas métodos forzosos. Trato hecho. No pudo evitar sonreír. Dado que estaban ocupadas buscando refugio después de despertar básicamente, resultó bastante fácil para Roland hacer que esas ingenuas jóvenes brujas se sumergieran en las olas de la industrialización. Tenía un mecanismo de recompensas masivo para atraerlas. Además de los salarios, sería lo suficientemente atractivo
para que trabajaran para él si establecía la regla de que solo las brujas trabajadoras tenían derecho a disfrutar de jabones perfumados, vinos deliciosos y helados. Las balas azucaradas del capitalismo eran mucho más convincentes que la violencia pura. Por último, espero que el hechizo durmiente pueda existir de manera independiente. Al hablar de este punto, Tilly parecía algo dubitativa porque pensaba que esta condición era un poco estricta. Por supuesto, entregaré una parte del dinero ganado por el hechizo durmiente a la ciudad de Neverwinter. ¿El hechizo durmiente? Roland se quedó atónito. Recordó que esta organización de recompensas se había formado para resolver los conflictos entre brujas de combate y brujas asistente, mientras generaba ganancias para la isla durmiente. En otras palabras, casi todas las brujas de la isla pertenecían al hechizo durmiente. Si la organización se volvía independiente, significaba que Tilly tenía el control de todas las brujas en ella. Pronto se dio cuenta de por qué la princesa Tilly había dudado en decirlo. Si el hechizo durmiente se establecía aquí, como una organización independiente y autogestionada, sería el hechizo durmiente el que decidiría aceptar misiones de recompensa o enviar brujas a los fiordos. Así que lo que Tilly había pedido parecía que estaba tomando precauciones contra él. Por supuesto que puede. Roland estuvo de acuerdo de inmediato. Siempre y cuando sigan las leyes internas de la región occidental. ¿No es el hechizo durmiente como una empresa privada? Roland pensó, en realidad, desde el momento en que se dio cuenta de que las brujas de la isla durmiente se establecerían aquí, había tenido sentimientos encontrados de alegría y preocupación, sin saber si debería reclutarlas en la Unión de Brujas o no. Como una de las 3 principales agencias administrativas, junto con el ayuntamiento y el primer ejército, la Unión de Brujas debía ser controlada por Wendy, quien era leal a él, para que pudiera estar tranquilo. Pero había demasiadas brujas en la isla durmiente. Si todas se unían a la Unión de Brujas, el control de Wendy se debilitaría y sería menos justo para él intervenir y manejarlas en ese momento. Pero si no se unían a la Unión de Brujas, no quería parecer indiferente hacia esas brujas. Así, con la condición de Tilly, Roland ahora se sentía aliviado. Además, era normal que Tilly se sintiera un poco preocupada, ya que la confianza misma necesitaba tiempo para construirse. Tilly le había dado más confianza que antes, lo cual era un gran avance. ¿De verdad? Tilly se sintió algo sorprendida por su respuesta rápida. No te preocupes, siempre cumplo mi palabra. Roland se unió. Bueno, Tilly ahora se sentía relajada y dijo, entonces, regresaré a mi dormitorio para empacar mis cosas. El barco encantador llegará en 3 días. Excepto por las brujas de combate que me acompañaron, me llevaré a Ify y a Soft Feathers conmigo. Una vez resueltos los problemas de la asociación Bloodfang, las enviaré de vuelta. ¿No volverás hasta que termine el mes de los demonios? Me preguntaste si era por el mes de los demonios, y también dije que no lo niego. ella parpadeó. ¿Eso significa que volverás antes? Roland le preguntó con insistencia. Como el año pasado, hermano. Lucharé contigo contra las bestias demoníacas, hasta que la nieve intensa se detenga. Capítulo 646. Fondue. Cuando los dos estaban a punto de irse, Ashes, que caminaba detrás de la princesa Tilly, se detuvo de repente y se dio la vuelta. Ashes dijo, Su Majestad, le debo una disculpa. esta fue la primera vez que Ashes usó palabras educadas al hablar con Roland. Bueno, en cuanto a esos episodios que ocurrieron en el palacio, estoy muy famoso. Roland lo explicó a Ashes. Ashes negó con la cabeza y dijo, Todos sabemos que él no es usted. Él no puede liderarnos para derrotar a la Iglesia, ni ofrecer suficiente libertad y confianza a nosotras, las brujas. No lo creí hasta que usted derrotó a la Iglesia, y lo siento mucho por eso. hizo una pausa y continuó. Cada bruja recordará lo que ha hecho, y usted es más cualificado para ser el hermano de Lady Tilly que él. Si Ashes decía tales palabras, eso también reflejaba los pensamientos de Tilly. Ellas no creían que él fuera el príncipe Roland. Roland no sabía si reír o llorar. ¿Era esto algún tipo de reconocimiento? Mirando a su hermana sonriente detrás de Ashes,
Se dio cuenta de algo de repente. La extraordinaria se llevó la mano derecha al pecho y se inclinó ligeramente. Su coleta negra colgaba sobre sus hombros y sus ojos dorados brillaban como estrellas en la noche. La enviada Ashes le rinde honores, Su Majestad. 3 días después, la cena de despedida que Andrea había esperado tanto, por fin llegó. Lo que ella había esperado no era la despedida, sino el nuevo plato delicioso que Su Majestad había prometido. Desde la última despedida, siempre había recordado que había más comida deliciosa que solo el helado. Así que Andrea esperaba probarla esta vez. Pero la batalla contra la iglesia era de gran importancia y por eso no quería sugerirlo. Pero ahora podría probarla. La cena no se llevó a cabo en el castillo, sino en el patio trasero ampliado del castillo. A través de un largo corredor formado por olivos, y al entrar en el centro del patio trasero, Andrea olió un aroma espeso antes de ver cualquier comida. ¿Era el pescado cristalino del glaciar de Everwinter? ¿O era el huevo con sabor del acantilado de Wolfhart? ¿O era la trucha arcoíris de los fiordos, que es famosa por su delicioso sabor? No, nunca antes he olido algo con un aroma tan tentador. No importa lo raro que sea el material, no puede crear una comida tan deliciosa. De repente, tengo mucha hambre. Xavi gritó. ¿Siempre has vivido de esta manera en la región occidental? Molly se lamió los labios y dijo. ¡Qué vida tan envidiable! Breeze abrazó a Lotus y a Evelyn juntas y luego le explicó a Molly. Yo no he tenido muchas oportunidades de disfrutarlo. Son ellas a las que deberías envidiar. Cando le explicó. Este tipo de cena no se organiza todos los días, y el postre solo se sirve cada 3 días. Solo se sirve cada 3 días. Molly se llevó la mano a la frente y dijo. ¿Por qué tengo la sensación de que estás presumiendo? Candle dijo. No lo estoy haciendo. Ashes echó un vistazo a Andrea, aunque ella tampoco podía controlar su saliva, dijo. Oye, no babes. Si estuviera en un momento normal, Andrea habría respondido con una sonrisa sarcástica. Pero ahora su atención estaba completamente fija en los troncos redondos al lado del patio trasero. Parecían haber crecido directamente del suelo, a primera vista. El tronco del árbol era tan grueso y robusto que hasta 7 u 8 personas podrían rodearlo. El aire caliente que salía de su interior lo hacía parecer como si algo estuviera ardiendo. Cuando se acercó, descubrió que el tronco del árbol había sido ahuecado. Un enorme caldero de hierro estaba colocado sobre los troncos y el espeso aroma provenía del caldo dentro de él. Además había varios alimentos diferentes sobre la mesa baja junto al tronco. Eran variados, pero comunes en una mesa de comedor. Lo que más la confundía era que la comida estaba cruda. Era la primera vez que Andrea veía una cena de este tipo. No había sirvientes, ni manteles blancos, ni música, ni multitudes de gente. Cada una se sentaba alrededor de los troncos en círculo. Parecía que tenían que servírsela ellas mismas. Lo que Andrea pensaba era correcto. Después de que todas las brujas llegaran, Roland aplaudió para indicar que la cena había comenzado. Les explicó a todas las brujas. Esta es una cena de fondue. Es muy fácil de comer. Simplemente pongan en el caldero los alimentos que les gusten y disfrútelos cuando estén cocinados. El otoño era la mejor estación para disfrutar de fondue. Como método de cocción muy popular, era bastante fácil de preparar. Incluso las verduras más simples podían resultar deliciosas. Lo más importante era que las fondue eran muy terrenales. Los comensales se reunían para disfrutar de los alimentos del mismo caldero. Por eso, eran mucho más efectivas para fomentar las relaciones entre las personas que los banquetes tradicionales. Como cena de despedida, las fondue podían reducir la tristeza y la melancolía de la gente. La esencia de una fondue radica en su caldo base. En esta época, los métodos de cocción eran en gran parte monótonos. Generalmente, un ingrediente tenía solo un sabor, y la gente debía prestar más atención a la calidad de los materiales en sí. Roland había ordenado a los chefs que mezclaran varios ingredientes con sabores distintos y los cocinaran en una olla previamente. Incluían pollos enteros, huesos de cerdo, setas de pico de ave, mariscos, especias y más. Así, el caldo base era muy rico en sabor,
algo que no se podía lograr con solo 1 o 2 ingredientes crudos. Fue Liv quien creó la mesa de fondue con un estilo natural. Ella usó el poder del corazón del bosque para hacer que las plantas crecieran rápidamente. A su voluntad, se transformaron en lo que Roland había pedido, sin cambios adicionales. Estaban recubiertas por dentro, con un revestimiento aislante térmico. Incluso si se encendieran las lámparas de espíritu, no prenderían fuego a las mesas. En cambio, el calor de las paredes interiores se extendería gradualmente por todo el tronco. Si ponían las manos sobre la superficie, sentirían un calor tibio. Cuando Andrea se llevó a la boca un poco de carne cocida, no pudo evitar soltar un suspiro de placer por el sabor intenso y rico. Con decenas de ingredientes deliciosos, asaltando su lengua y el caldo caliente fluyendo por su garganta hasta su estómago, Andrea no podía dejar de comer, aunque esta sensación era completamente diferente al pan con helado. Según las normas de etiqueta de la nobleza, no debían tomar nuevos alimentos hasta terminar lo que tenían en el plato. Sin embargo, con la fondue creada por su majestad, era imposible mantener esa norma, de lo contrario, no les quedaría nada después de terminar. Las otras brujas en la mesa ya no eran elegantes. En otras palabras, un hot pot no tenía nada que ver con la elegancia. Había incluso varios platos de comida deliciosa frente a Lady Tilly. Incluso Ashes había tomado comida varias veces de los platos frente a ella. Ashes imitó el tono de Andrea y dijo: La esencia de la comida radica en su sabor original. Sin condimentos, el caldo hervido puede estar más cerca del sabor original. ¿Quién ha dicho estas palabras? En mis recuerdos, alguien consideraba que la sal y las especias eran una forma bárbara de cocinar, y decía que los verdaderos nobles nunca las usarían para cocinar. Pero hoy, lo que he visto es diferente a lo que ella dijo. Si fuera antes, Andrea podría haber discutido con ella, pero ahora ella había comprendido qué era lo más importante. Era más importante disfrutar del hot pot que jugar con palabras con Ashes. Ella le echó una mirada rápida a Ashes. Sin dudarlo, apartó la cuchara de Ashes y tomó un pedazo de carne flotante hacia su cuenco. Esta vez, Andrea comió con satisfacción. Saludos a los que le dan like, incluso antes de ver el video. Esto es confianza. Capítulo 647. Una confesión. Roland pasó todo su tiempo copiando los libros de texto después de que Tilly se despidiera. Primero, comenzó con los cursos básicos. Como acababa de tener la oportunidad de revisar el conocimiento largamente olvidado, naturalmente, necesitaba aprovecharla y agregar la información faltante a los libros de texto que había redactado previamente, basados solo en su memoria. Segundo, tenía que mejorar los diseños del equipo actual utilizado en la ciudad de Neverwinter. Roland sabía que aún había una gran diferencia entre una máquina aceptable y una buena. Un diseño más completo podría mejorar aún más la productividad y la eficiencia de los motores de vapor y las herramientas de máquina. Basado en el nuevo diseño, Anna finalmente completó la primera turbina de vapor. Roland se apresuró al patio trasero de North Slope, tan pronto como oyó la noticia. Él y Anna se sentaron en la estación de trabajo, admirando el encanto de este aparato colosal. En ese momento, Roland sintió que su relación con Anna era totalmente diferente a las que había tenido con otras chicas en el mundo moderno. La máquina medía casi 6 metros de largo y estaba conectada a una caldera de precalentamiento externa y a una caldera de vapor. En su parte principal se parecía a un enorme rodillo de metal envuelto firmemente por impulsores densos. Cuando su eje era impulsado por vapor de alta presión, al calentarse la máquina con carbón, la nueva turbina era mucho más eficiente que los antiguos motores de vapor alternativos y también producía mucho menos ruido y vibraciones. Como fuente de energía de una nueva generación, el primer modelo de la turbina de vapor se usaría para ayudar en la exploración naval de Thon. Desafortunadamente, a pesar de su versatilidad, Roland no planeaba construir una segunda turbina por el momento. Por un lado, la planta aún no tenía la capacidad de fabricar una similar en un período corto de tiempo. Por otro lado, Anna pronto necesitaría enfocarse en mejorar las herramientas de máquina. ¿Cómo te parece? Anna se dio la vuelta y se acurrucó contra Roland. Soy buena, ¿verdad?
A diferencia de la mayoría de las chicas, Ana no podía estar más feliz cada vez que convertía un diseño en papel en una realidad física. Cada vez que completaba un proyecto importante, no ocultaba su alegría y satisfacción. Roland podía ver que Ana estaba contenta con la vida que tenía ahora. Por supuesto que lo eres, pero yo soy un poco mejor que tú. Roland le quitó la suciedad de las mejillas con una sonrisa, dejando un leve rastro gris en su rostro. Cada vez que miraba sus claros ojos azules, tragaba las palabras que había preparado para decir. Las palabras que le había prometido a Nightingale que le transmitiría a Ana. Aunque Roland había resuelto hacer su confesión, no se dio cuenta de lo difícil que era en realidad hasta que intentó hacerlo. Ninguna justificación podía aliviar la carga de sus hombros. En los últimos días, se había ocupado preparando libros y esbozando diseños para olvidar temporalmente las posibles consecuencias de esta conversación inevitable. Sin embargo, su indecisión también estaba lastimando a las personas que le importaban. Especialmente a Nightingale, quien había estado ansiosa por una respuesta. Roland sabía que no podía seguir retrasándolo. Cuando las calderas se enfriaron gradualmente y la turbina de vapor finalmente se detuvo, Roland tomó una profunda respiración y susurró al oído de Ana. Ven a mi dormitorio esta noche. Tenemos que hablar. Roland se sentó frente a su escritorio después de que anocheciera. Podía oír su corazón latiendo frenéticamente en el pecho. Nadie en esta era se preocupa por cuántas mujeres posee un noble, como sucede en el mundo moderno. Solo estoy siguiendo mi corazón. Nadie pensará que esto rompe una norma social. Roland revolvió rápidamente una multitud de razones en su mente, pero las descartó una por una. Sentía dos voces en su cabeza, debatiendo y luchando entre sí. Quería agregar la última parte faltante al libro, solo para encontrar su pluma suspendida en el aire, sin escribir ni una sola palabra. Su angustia terminó cuando Ana abrió la puerta. El acalorado debate en su cabeza se detuvo de inmediato. Roland dejó la pluma y fijó sus ojos en la chica. Ana no lucía nada inusual. Llevaba un pijama oversize. Un mechón de flequillo húmedo se adhería a su frente. Una sonrisa leve y apacible perduraba en sus ojos, y ella parecía tan serena como siempre. De alguna manera, Roland recordó que, después de los meses de demonios del primer año, Ana había esperado por él voluntariamente en las escaleras. Ella nunca se quejó ni gimió, sino que simplemente le expresó sus pensamientos y lo que quería de manera clara y directa. Ahora le tocaba a él. Roland la llevó hasta el escritorio y, lentamente, le confesó lo que lo había inquietado todo este tiempo. Se produjo un silencio entre ellos. El silencio fue tan prolongado que Roland pensó que Ana se daría la vuelta de repente y abandonaría la habitación. Para su sorpresa, sin embargo, no notó un cambio notable en su expresión cuando levantó la vista lentamente hacia ella. ¿Eso es todo? Roland no pudo responder de inmediato. ¿Qué? He estado esperando a que me lo dijeras. Ana se sentó a su lado. No quiero que lo sueltes tan rápido, pero al mismo tiempo, deseo que hables conmigo lo antes posible. Ahora, por fin, no tengo que preocuparme más por esto. Roland se quedó boquiabierto. No has sabido desde el principio. Ana respondió con franqueza. Puedo ver que sientes algo por Nightingale. Cuanto más vacilas, más demuestra que te importo. Pero también espero que me abras tu corazón antes, porque quiero compartir tu carga, sea lo que sea. Ana suspiró al decir estas palabras. Nunca imaginé que ganaría el afecto de un miembro de la familia real. Pensé que estaría muy contenta solo con estar contigo. Después de que me dijeras que un día me casaría contigo, cambié de opinión. Roland, no quiero compartirte con nadie. Lo siento. Yo... Lo siento. No necesitas disculparte, porque el amor no distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Además, me alegra que hayas elegido este momento para confesártelo. Ana hizo una pausa por un segundo y luego dijo. No eres un hombre de este mundo, ¿verdad? El corazón de Roland dio un extraño salto. Nadie, ya sea noble o plebeyo, se sentiría vacilante o inquieto por este tipo de problema, a menos que haya crecido en un mundo completamente diferente. Ana continuó. De la misma manera, la gente en este mundo podría tratar a una bruja con justicia.
pero nunca se convertiría en su amiga. ¿Recuerdas nuestra apuesta? En el libro, escribí que eras un invitado de otro mundo, uno que no era el infierno ni un abismo, sino un lugar más agradable. Trajiste conocimientos que nunca habíamos oído. Fue Dios quien te envió a mí. En ese momento, Roland se dio cuenta de que ya no necesitaba ocultar su identidad. Él respondió. En general, tienes razón, excepto en algunos detalles menores. Ana se rió. También escribí en el libro que me hablarías de Nightingale. Parece que al menos 2 cosas las acerté. Roland se dio cuenta de repente de que Ana no solo era buena para aprender, sino que también tenía una perspicacia aterradora. Antes de que Roland pudiera responder, Ana tomó su mano. Pronunció sus palabras lentamente, pero con determinación. No puedo dar mi consentimiento a tu petición. Al menos no ahora. ¿Qué quiso decir con no ahora? ¿Ana insinuaba que algún día estaría de acuerdo más adelante? Sé lo que te preocupa. No te inquietes, yo hablaré con ella. Es hora de dormir. Ana besó la frente de Roland y dijo. Buenas noches, Su Majestad. Con un crujido, la puerta se cerró. La habitación volvió a estar tranquila y en paz. Le llevó a Roland bastante tiempo recuperarse por completo del shock después de que Ana se fue. Capítulo 648. La solicitud de Otto. La ciudad capital del Reino de Amanecer estaba atravesando una extrema turbulencia política. Incluso Yorko, que normalmente no se involucraba en la política, podía percibir fácilmente la tensión subyacente. Desde que el nuevo rey ascendió al trono, las residencias habían sido allanadas y registradas constantemente por soldados. Los rumores sobre rebeliones de señores en la frontera circulaban en las tabernas. Las mercancías extranjeras en exhibición se habían reducido en gran medida. E incluso la caravana de Yorko había suspendido el comercio de esclavos. Según Hill, Apen Moya no solo había tomado esclavos del reino de Wolfhard, sino que también los había liberado de la esclavitud. Era un acto noble, pero desafortunadamente interfería con el plan de Roland. Yorko no se preocupaba en absoluto por la interrupción del negocio, ya que no veía pérdidas potenciales en él. La caravana fue proporcionada por Denise, y no había costos operativos en el comercio de esclavos. Él no le daba importancia al poco dinero que había ganado con el comercio. Mientras siguiera siendo el embajador del reino de Grey Castle, eventualmente encontraría otras oportunidades de negocio rentables. Por otro lado, había habido algún progreso en la formación de la alianza. 3 días después de la coronación de Apen, Yorko fue convocado al palacio y el nuevo rey lo interrogó sobre los detalles del acuerdo de alianza. Después de que Apen se enteró de que la iglesia había sufrido una seria derrota en Coldwind Ridge, firmó el acuerdo con gran satisfacción. Yorko se sintió complacido porque, después de muchas noches de inquietud, la primera tarea que su majestad le había asignado finalmente había llegado a su fin oficial. Sin embargo, su buen humor no duró mucho. Toda su autocomplacencia se desvaneció esa misma noche debido a un comentario casual de Hill. Ya es demasiado tarde, me temo. Esta alianza ha perdido su efectividad original, dijo su guardia. Su guardia comentó. Además, Su Majestad podría no aprobar la forma en que el nuevo rey trata a las brujas. Timothy, que tenía la misma actitud hostil, es el mejor ejemplo. Puedes quedarte con el pergamino como un recuerdo. Era un hecho bien conocido que Roland Wimbledon apreciaba a las brujas. No obstante, Yorko no creía que Roland fuera tan desafiante y tonto como para romper el acuerdo con el vecino por causa de ellas. Incluso si Su Majestad temía la actitud del rey de Dawn hacia las brujas, no podía hacer nada al respecto. Al fin y al cabo, la familia Moya había gobernado el reino de Dawn durante generaciones, y Apen, como gobernante del país, podía manejar su reino como quisiera. Nadie podía interferir en sus asuntos internos. A pesar de todo, Yorko seguía del lado de su viejo amigo. Se preguntó, ¿cómo podían ser tan hermosas e impresionantes las brujas y, al mismo tiempo, ser consideradas sirvientas de los demonios? Yorko sacudió la cabeza, intentando deshacerse de esas trivialidades que lo habían estado molestando. Él era simplemente un embajador, cuyo único deber era transmitir mensajes para Su Majestad. En cuanto a las conmociones políticas y los cambios en la situación, no tenían nada que ver con él. Como todavía le quedaba algo de tiempo,
Yorko planeaba primero reunirse con Denise y luego decidir sus actividades de ocio para esa noche. Estaba a punto de salir cuando el hijo mayor de la familia Luoxi de repente golpeó la puerta. Yorko consideró esa visita inesperada como un mal presagio. Ese hombre nunca le había traído buenas noticias. Otto había afirmado anteriormente que la información que llevaba podía determinar si el reino de Grey Castle se preservaría o se devastaría. Más tarde, había lamentado el cambio desastroso en el carácter del nuevo rey. Cada noticia que traía le causaba a Yorko un dolor de cabeza. Si Gil no hubiera insistido en mantener contacto con Otto Luoxi, Yorko simplemente lo habría ignorado. Envió a buscar a Gil de inmediato y acompañó a Otto a la sala de estar. ¿Traes noticias del palacio para su majestad otra vez? No, por ahora no. Otto se sirvió té como si nada y preguntó. ¿Tienes planes para esta noche? Sí. Yorko mintió. Esperaba que Otto se retirara. Denise le ofrecería una noche romántica, mientras que Otto solo le daría una noche agitada. Posponlo entonces. Te necesito para un favor. Otto le entregó un sobre negro. Yorko lo abrió y encontró una invitación con el sello de una cabeza de dragón completamente negra, idéntica al patrón en una moneda real de oro. Después de leer la carta, Yorko negó con la cabeza. ¿Quieres que vaya a la exhibición contigo? No tengo dinero para ayudarte a pujar. De hecho, Denise lo había llevado a ese tipo de exhibiciones unas cuantas veces. Las mercancías eran realmente de extrema rareza, pero sus precios también eran asombrosamente altos. Una pulla de 1 reales de oro era algo común en una subasta. Yorko se preguntaba de dónde sacaban esos comerciantes adinerados todo su dinero. Otto se terminó la taza de té. No te preocupes por el dinero. Al ayudarme, en realidad estás ayudando a tu rey. Cuéntame más. Gil, que estaba sentado junto a Yorko, intervino. He oído que en esta subasta van a vender a una bruja. Yorko maldijo para sus adentros. Diablos. Sabía que no iba a ser buena noticia. Todo el mundo sabía que el nuevo rey estaba cazando brujas. Si fuera en un momento normal, definitivamente iría con gusto. En ese momento, sin embargo, prefería mantenerse alejado de las brujas. ¿No les preocupa a estas personas que vayan a enfurecer al rey Apenmoya? Yorko dejó el resto de sus palabras sin decir. Las 3 familias deben unirse y apoyar completamente al rey. Parece que ustedes se oponen a su orden. Aunque la ciudad de Glow es el dominio de los Moyas, todavía hay algunos lugares donde su influencia no llega. Otto se encogió de hombros. ¿La exposición la organiza el grupo Rats? No serían el grupo Rats si tuvieran la capacidad financiera para organizar esta subasta. Hel respondió con indiferencia. Tienes razón. Otto asintió con aprobación. La exposición no es tan formal, pero está organizada por algunos de los comerciantes locales más poderosos. Ellos se llaman el dinero negro. Estas personas suelen llevar a cabo negocios subterráneos, una gran parte de los cuales es el tráfico de esclavos. Hay un mercado de esclavos justo en la ciudad exterior. ¿Por qué tienen que operar en la clandestinidad? Lo entenderás cuando llegues allí. ¿Pueden unirse los Pythons? El interés de Yorko se había despertado ahora, pero no quería seguir ciegamente las instrucciones de Otto. ¿Te refieres a la comerciante con la que sueles pasar el tiempo? No, ella no puede. Otto lo dijo con frialdad. El dinero negro tiene la selección de invitados más estricta. Ella es una comerciante relativamente respetable, pero no es lo suficientemente conocida como para ser elegible para la exposición. ¿Quieres comprar a la bruja? Gil cambió de tema. No soy yo, sino el señor embajador. Otto señaló a Yorko. La familia Luoxi está demasiado cerca de la familia real. Atraería atención no deseada si yo pujara por ella. Sin embargo, es bastante comprensible que el embajador del Castillo Gris quiera tomar a una bruja como su compañera de cama. Me encargaré del pago. Espero que puedas transportarla al dominio de su majestad Roland, a través de la ruta comercial que has abierto antes. Nadie sospechará si la escondes entre la delegación. Pero el comercio de esclavos está suspendido. Itiel extendió las manos. No sabemos cuándo se reanudará el negocio. Puedes esconder a la bruja en tu flota entre otros cargamentos. ¿Por qué quieres hacer eso? Por un viejo amigo. Otto vaciló por un momento. Ella es una bruja. Pensé que había caído por el acantilado y muerto,
pero más tarde me encontré con ella en la región occidental del reino de Grey Castle. Su Majestad Roland Wimbledon me dijo una vez que cada bruja es valiosa, y que no deberían morir por las calumnias y acusaciones falsas de la Iglesia. Yo también quiero que tenga algunas compañeras. Bueno, con respecto a este asunto, mientras Yorko todavía buscaba excuso para declinar la solicitud, Hill Fox tomó la mano de Otto. Entiendo. Déjalo en manos del señor embajador. Capítulo 649. Dinero negro. Gracias. Te visitaré de nuevo esta noche. La mandíbula de Yorko cayó. Sus ojos recorrieron a las dos personas con consternación. Parecía que algo andaba mal aquí. Acababan de ignorarlo a él, que era el verdadero embajador de Grey Castle. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Toda su queja, sin embargo, se atascó en su garganta cuando Hill dijo: Esto también es lo que su majestad desea. Yorko se llevó la mano a la frente. ¿Estás seguro? Yo represento al reino de Grey Castle. Si el rey de Dawn se entera de que estoy transportando a una bruja, las relaciones entre los dos países se deteriorarán de nuevo y todo el trabajo que hemos hecho será en vano. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Hill afirmó: Apen Moya no se enfocará en estos asuntos triviales. Incluso si lo hace, las brujas son mucho más importantes que la alianza. De hecho, mis hombres ya verificaron si había brujas escondidas entre los refugiados durante la selección. ¿Y? Ninguna. Hill negó con la cabeza. Hay 2 posibilidades. Una es que no haya brujas entre los refugiados en absoluto. La otra es que se disfrazan muy bien y se han integrado completamente. De todos modos, si puedes llevar una bruja ante su majestad, él te colmará de recompensas. Ya sabes lo mucho que su majestad las aprecia. Al darse cuenta de que se trataba de la solicitud de su viejo amigo, Yorko no tuvo más remedio que aceptar a regañadientes. Intentó calmar su resentimiento, convenciéndose a sí mismo de que la exposición era solo otra forma de explorar este país. Yorko estaba realmente curioso por qué tipo de esclavos se venderían en una exposición a la que incluso Denise no podía asistir. Otto llegó a la entrada de la mansión puntualmente por la noche. Yorko subió a un espléndido carruaje que no llevaba emblema. Equipado con una gruesa alfombra de piel, el vagón también tenía 2 cadenas colgando del techo. Yorko no necesitaba preguntar para qué servían. No esperaba que tuvieras un gusto tan peculiar. Yorko silbó. Ahem, no es mi carruaje. Este tipo de vehículo resulta útil cuando necesitas encerrar a alguien mientras al mismo tiempo evitas miradas curiosas. No es necesario que expliques. Lo comprendo. ¿Puedo pedir prestado el carro por unos días una vez que termine el asunto? Claro, 50 monedas de plata reales por día, e incluye el servicio de un cochero. Otto eligió un lugar cómodo y se acostó después de indicarle al cochero su destino. Esto tomará un rato. Puedes descansar aquí. ¿Cuánto tiempo? Alrededor de 1 hora. Está en los suburbios de la ciudad de Glow. Yorko yadeó. Entonces no podremos regresar a la ciudad del rey esta noche. Después de que se pone el sol, las puertas de la ciudad se cerrarán, ¿verdad? Dinero negro proporcionará alojamiento y comida. De hecho, te darán todo lo que podrías obtener en la ciudad de Glow. Suena como un mercado. Más o menos. La única diferencia es que está bajo tierra. Otto explicó. Fui una vez, así que no sé si ha cambiado el procedimiento de la subasta, pero creo que no habrá problemas si sigues al guía. Después de ganar la puja, no necesitas esperar hasta que termine la subasta, solo toma a la bruja directamente desde detrás del escenario. Un sirviente te llevará a tu habitación. Espera un momento, ¿no vienes conmigo? Solo hay una tarjeta de invitación. ¿Qué pasa con el pago? La carta negra representa el dinero. Es un pase emitido por la Cámara de Comercio. Con la carta, puedes hacer tu oferta directamente. ¿Sin límite? Los ojos de Yorko se abrieron como platos. Por supuesto que hay un límite, pero es mucho más alto de lo que debería costar una bruja. Según lo que sé, hace varios años costaba alrededor de 1000 monedas de oro reales comprar una bruja. Como el rey Apen ha ordenado erradicar a las brujas, el precio final de la puja actual debería ser un poco más bajo. 1000 monedas de oro reales. Yorko se chupó los labios. Esos nobles de alto rango solo les gusta tirar el dinero, ¿verdad? Yorko sabía que incluso todos los burdeles de la ciudad del rey juntos
no costarían tanto. ¿Acaso estaba demasiado desactualizado para entender qué era el verdadero derroche? Además, para ganarte su confianza, es mejor que no la toques. Ella no es una esclava real después de todo, de lo contrario causaría problemas no deseados en el camino. Lo entiendo perfectamente. Yorko exhaló un suspiro. Ella es la mujer de su majestad, a quien no se atrevería a tocar ni con un dedo. De todos modos, ponle una máscara cuando salgan. Te encontraré mañana. El carruaje los llevó hacia el oeste después de pasar por la puerta de la ciudad. No aminoró la velocidad hasta que la oscuridad lo envolvió todo y tragó el último rayo de sol. Como Otto había dicho, llegaron al destino en 1 hora. El lugar de la exposición no se veía diferente a cualquier otra residencia común a primera vista. Había un patio vacío rodeado de cercas irregulares, en el centro del cual se erguía una casa hecha de barro y paja. Detrás del patio se extendían campos de cultivo desnudos, donde se había cosechado el trigo. Los campos estaban salpicados de pila de paja de trigo, que parecían protuberancias irregulares que sobresalían del suelo. Lo único que destacaba eran numerosas antorchas en los campos, una señal de que alguien estaba custodiando el lugar. Normalmente, nadie custodiaba el patio de una residencia civil. Después de que el guardia verificó la tarjeta de invitación, Otto y sus hombres se quedaron en el patio, mientras que Yorko entró en la casa de barro con un guía. Después de bajar por una escalera de madera y pasar por un túnel estrecho hecho por el hombre, se encontró en una cueva de caliza natural. La cueva era aproximadamente la mitad del tamaño de la plaza en la ciudad del Reich. A la luz parpadeante de las antorchas, Yorko podía ver innumerables cuevas pequeñas a los lados, todas completamente oscura, que conducían a algún lugar solo conocido por los dioses. El suelo en el fondo de la cueva había sido pulido y pavimentado con baldosas. Estaba tan lujosamente amueblado que solo las estalactitas que colgaban sobre su cabeza indicaban qué tipo de lugar era originalmente. El salón estaba lleno de gente esperando el inicio de la exposición. Yorko ahora entendía lo que Otto quería decir con no tan formal. Basado en lo que veía, la reunión era bastante similar a una de las reuniones de los ratas. Señor, por aquí. Estaré a su servicio durante toda la exposición. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en preguntarme. Con esas palabras, el guía colocó el brazo de Yorko sobre su suave busto. En la luz tenue, Yorko podía ver una barbilla puntiaguda y labios carnosos debajo de la máscara. ¿Esto también forma parte de su servicio? ¿Cuál es tu nombre? Por supuesto, señor. Puede llamarme número 76. Su aliento estaba cargado de fragancia, pero su respuesta no era para nada jadeante. Yorko tuvo que admitir que su suposición anterior había sido incorrecta. Los ratas nunca podrían contratar a sirvientas tan bien entrenadas. Si cada asistente estuviera acompañado por una guía como esta, el costo solo de contratar a estas chicas sería tremendo. ¿Siempre está tan oscuro aquí? No puedo ver los productos en el escenario con claridad por esta iluminación tan pobre. Lo verás pronto. La chica rió entre dientes. Las palabras del número 76 pronto se verificaron con el sonido de metal raspando desde arriba. En un segundo, varios cables de hierro fueron bajados desde el techo, cada uno de los cuales estaba sujeto a una piedra extraña en el extremo. El resplandor que emanaba de esas piedras era varias veces más brillante que el de las antorchas. De repente, Yorko pudo ver perfectamente el escenario al frente. El murmullo en toda la cueva se apagó instantáneamente. La luz de las antorchas parecía aún más débil en comparación con la iluminación suave y brillante de las piedras. Toda la cueva se sumió en la oscuridad, excepto el escenario, sobre el cual todos posaron sus ojos. Un hombre con un esmoquín caminó hacia el escenario y se inclinó ante el público. Gracias por esperar. Ahora anuncio que la exposición de Black Money comienza oficialmente. Capítulo 650. Una esclava especial. ¿Qué es eso? Yorko miró con sorpresa el objeto iluminado, a pesar de su luz deslumbrante. ¿Es algo que también venden en la exposición? Tiene varios nombres, por ejemplo, piedra del sol y cristal de luz, pero nosotros preferimos llamarla piedra mágica porque se dice que proviene del refugio de los demonios. El número 76 explicó en voz baja.
Black Money las vendió una vez en una subasta, y el precio final de la puja fue de alrededor de 2,000 a 3,000 royals de oro. Son caras y raras, así que no se venden en todas las exposiciones. Al menos, no están incluidas en la lista de productos para esta noche. Ella hizo una pausa por un segundo y preguntó. Señor, ¿es esta su primera vez aquí? Bueno, más o menos. Yorko se frotó la nariz para ocultar su inquietud. Si una sola piedra costaba tanto, entonces todas las piedras mágicas usadas para iluminar el escenario valdrían más de 10 royals de oro. Esta era solo una exposición tan lujosa. La guía pareció percibir la inquietud de Yorko. Se acercó a él y le susurró al oído como una amante perfecta. Eso no es nada, señor. Cada invitado que asiste a la exposición por primera vez se sorprende con las piedras mágicas. También es una forma en que Black Money muestra su poder. Tú también eres uno de sus medios, ¿verdad? Yorko probablemente no había asistido a una exposición tan suntuosa como los grandes nobles, pero sabía cómo hablar con las mujeres. A medida que su malestar se disipaba gradualmente con el suave susurro de la guía, Yorko rodeó la cintura de la chica con sus brazos y la atrajo hacia su pecho. No hasta que tenga tu aprobación. Ya tienes mi aprobación. Bueno, después de la exposición. Seguiré a su servicio, señor. Ella asintió suavemente. Yorko comenzó a gustar lentamente ese lugar. Para cuando sus ojos volvieron al escenario, se había perdido 2 rondas de la subasta. Los productos en venta aparentemente no atraían mucho al público, ya que pocas personas mostraban interés en ellos. Al igual que en las exposiciones a las que había asistido con Denise, las primeras rondas no eran más que el aspecto menos atractivo de la subasta. El plato principal solía llegar en una fase posterior. Otto calculó que la venta de la bruja no estaría demasiado cerca del final y estimó que el precio final de la puja no superaría los 700 a 800 royals de oro. Esos comerciantes buscaban más emociones y estímulos que simples bellezas. El público finalmente se agitó un poco cuando la primera persona en subasta fue empujada al escenario. Era una joven mujer, bastante común en general excepto por su piel clara. Yorko notó que la chica, a diferencia de las esclavas vendidas en el mercado de esclavos, que usualmente estaban completamente desnudas, vestía prendas glamorosas y cara que solo los nobles podían permitirse. En otras palabras, se veía exactamente como una dama de alta sociedad. ¿De qué se trata eso? Yorko pellizcó la cintura del número 76. ¿Vestir a una esclava como una noble para venderla a un precio más alto? No es una esclava disfrazada de noble, sino una noble esclava. La guía lo corrigió con una sonrisa. ¿Cuál es la diferencia? Espera. Los ojos de Yorko se agrandaron. ¿Qué dijiste? Ella es una verdadera noble. El número 76 le hizo un gesto a Yorko para que bajara la voz. No se trata de un pariente lejano ni de una rama familiar, sino de un linaje noble, el heredero legal de una gran familia. Señores, ¿ven a esta dama aquí? Abni Tanfek, la hija del conde de Robowoods del reino de Wolfheart. Como su padre fue desafortunadamente asesinado en la batalla contra la iglesia, ahora ella es legalmente la nueva condesa de Robowoods. Los Tanfek son una familia prominente que se remonta a 300 años atrás. Sin embargo, en comparación con su historia familiar, creo que todos están más impresionados por el incidente de las Jadeíta hace 20 años. Esta es una gran oportunidad para vengarse. El precio inicial es de 300 monedas de oro reales. Sientan libre de hacer sus ofertas. El anfitrión anunció en voz alta. 310 reales. Alguien gritó de inmediato. 350 monedas de oro reales. 400 reales. Estás loco. A medida que la oferta subía, Yorko comentó con incredulidad. ¿Vender a una noble real como esclava? Es un delito capital que ningún país toleraría. Había una regla no escrita entre los nobles, que era colocar la sangre noble por encima de todo. Cualquiera que representara una amenaza para esa regla sería considerado como un enemigo común de toda la aristocracia. Por eso, el rescate se pagaba comúnmente a cambio de nobles en caso de derrota. Mientras sus linajes siguieran existiendo, la familia eventualmente volvería a ascender al poder. La regla había permanecido sin cambios durante varios cientos de años y se aplicaba especialmente a las familias reales. Sin embargo,
esta subasta era una confrontación abierta con toda la clase aristocrática. Estará bien si no lo anuncias. Nadie atribuirá el fin del linaje noble a Cene, dinero negro, ya que la Iglesia fue la verdadera culpable. ¿Cómo terminarán estos nobles? El anfitrión acaba de decir, Vengars, ¿verdad? El guía soltó una carcajada. Los Tanfek intentaron bajar el precio de las jadeitas con malas intenciones hace 20 años. Muchos comerciantes de jade sufrieron mucho en esa época. Así que su venganza será, ciertamente cruel. Pero estos nobles perdieron su oportunidad de volver desde el principio, al igual que las brujas. Los siguientes productos eran todos nobles del reino de Everwinter y el reino de Wolfheart, tanto hombres como mujeres. Los nobles masculinos tenían una gama de edades más amplia y eran más populares que las femeninas. En comparación con los herederos, las comerciantes mujeres quizás preferían a nobles con experiencia en la gestión de las operaciones familiares. Yorko ahora entendía por qué Otto había dicho que la subasta tenía que ser subterránea. También comprendió la razón de sus estrictos criterios de selección. Además de la riqueza y los antecedentes, dinero negro probablemente también le daba gran importancia a si un invitado tenía una intención genuina de hacer una compra. En otras palabras, solo aceptarían a personas que fueran sus posibles compradores, personas que estuvieran en el mismo barco. La bruja que Yorko intentaba ofertar era el 10º producto. Era innegable que, aunque estaba atada con fuerza, la bruja era considerablemente más hermosa que cualquiera de las damas nobles presentadas anteriormente. Su cabello castaño despeinado caía suelto sobre sus hombros. Debajo de la delgada prenda de arpillera, se podían ver algunas marcas de látigo en sus manos y pies desnudos. Evidentemente, había sido torturada mucho desde que la capturaron. A pesar de su cuerpo demacrado, tenía facciones faciales encantadoras y poseía un encanto inexplicable. Una bruja refugiada sin nombre del reino de Wolfheart. Puede curarse a sí misma con el poder de los demonios. Gracias al informe de nuestros amables ciudadanos, hemos obtenido un verdadero tesoro aquí. Piensen en ello, una bruja que se cura sola. Pueden usarla como quieran. Si temen tocarla, dinero negro puede ayudarlo con eso también. Comienza desde 500 monedas de oro reales. Sientan libre de ofertar. El anfitrión exclamó. 510 reales. 560 reales. 600 reales. Yorko no hizo su oferta de inmediato, porque sabía que tenía que esperar hasta el final, cuando las ofertas comenzaran a ralentizarse. Solo de esa manera podría posiblemente ganar el gran premio. Para su sorpresa, sin embargo, el precio de la oferta pronto superó los 800 monedas de oro reales que Otto había estimado anteriormente. En ese momento, superó los 1. La oferta continuó y no había señales de que fuera a detenerse pronto. Yorko sintió que sus palmas comenzaban a sudar. Capítulo 651. La subasta. Quizás esa era la habilidad de la bruja. Yorko se dio cuenta de que el hijo mayor de la familia Luoxi solo había oído que se subastaría una bruja, pero había descuidado su habilidad. Una habilidad peligrosa y excéntrica obviamente reduciría el valor de una bruja, ya que nadie quería ser asesinado. Ya sea que las brujas estuvieran afiliadas a demonios o no, no eran plebeya y era muy peligroso comprarlas. Pero la habilidad de esta bruja sonaba no formidable. La autocuración no podía lastimar a la gente, en cambio, satisfacía las necesidades de algunas personas curiosas, así que el precio sería inesperadamente alto. Señor, ¿no desea hacer una oferta? El número 76 preguntó por iniciativa propia por primera vez. Espera un momento. Yorko se secó el sudor de las manos, pensando. Otto dijo que la carta negra era dinero, pero ¿cuánto vale? 1000 o 2000 monedas de oro reales. Si el precio de la bruja resulta ser mucho más alto que el valor de la carta negra, ¿admitirá el dinero negro el trato? ¿Y si me piden que pague lo extra? Una serie de preguntas le vinieron a la mente y lo hicieron sentir extremadamente ansioso. No tenía ni siquiera 100 monedas de oro reales, y mucho menos 1. En ese momento, la competencia de ofertas comenzó a ralentizarse. Cada aumento se mantenía en alrededor de 10 monedas de oro reales, y los intervalos se volvían cada vez más largos. 1.260 reales de oro. ¿Hay alguna oferta más alta?
Yorko sabía que perdería a la bruja si se quedaba callado. Apretó los dientes, pensativo. Si la carta negra está al máximo, le mostraré a la gente del dinero negro mi identidad como embajador de Grey Castle. No se atreverán a lastimar a un mensajero de un país. Después, haré que Otto pague el dinero extra mañana por la mañana. Ofrezco 1500 reales de oro. Dijo con una voz profunda. La número 76 levantó la mano derecha al instante y dijo. 1500 reales. Al oír eso, todos los invitados comenzaron a murmurar y a moverse con inquietud. 1.800 reales. Una nueva voz de oferta surgió de inmediato entre la multitud. Su corazón se hundió de repente. Señor, preguntó la número 76. 2000 reales. Yorko apretó los dientes con fuerza. 2.300 reales. Después de que su guía anunciara el precio, el otro oferente continuó subiendo la oferta, diciendo: Maldición. Este precio era una locura, incluso para una bruja con la habilidad de curarse a sí misma. En el mercado de esclavos, una esclava femenina de élite con buen aspecto y habilidades excelentes costaba menos de 100 reales de oro. Con esa cantidad de dinero, uno podría comprar una docena de ellas sin preocuparse por violar las leyes del reino del amanecer. ¿No sería eso mejor que comprar a una bruja? Con estos pensamientos en mente, se volvió a mirar y para su sorpresa, notó que el guía que había hablado por el otro oferente era un hombre. Un guía se elige según el género del oferente, ¿verdad? Así que el otro oferente es una dama. ¿Por qué querría comprar una bruja? Solo para mirarla. Yorko le preguntó indignado a la número 76. Lo que has dicho sobre la elección de un guía es cierto, a menos que el invitado tenga necesidades especiales. La número 76 asintió y luego preguntó. ¿Quieres subir tu oferta de nuevo? Sube 200 reales de oro cada vez hasta que ella se rinda. Yorko decidió comprar a la bruja a cualquier costo. No creía que el otro oferente fuera más rico que las 3 familias del reino del amanecer. Al fin y al cabo, esto era lo que Otto le había pedido que hiciera. Si había algún problema, Otto se encargaría de ello. Mientras competían, los otros invitados se susurraban entre sí, mostrando un gran interés en la escena. Cuando la oferta alcanzó los 4 reales de oro, el otro oferente finalmente dejó de pujar. Pero el precio era 5 veces más alto de lo que Otto había esperado. 4.000, por primera vez. Por segunda vez. El anfitrión lo dijo con firmeza y lentitud, lo que hizo que Yorko se sintiera aún más ansioso. Por tercera vez y se cierra el trato. Yorko tomó una profunda respiración y se recostó en el banco, sintiendo que la espalda le estaba empapada en sudor. 4000 reales de oro. Esta bruja cuesta una fortuna que no podría ganar en toda mi vida. ¿Así es como los grandes nobles gastan su dinero? Al pensar en eso, de repente sintió que su vida disoluta en la ciudad real de Grey Castle no era más que una broma. Señor, felicitaciones. La mercancía número 10 es suya ahora. Su guía dijo sonriendo. La gente sentada a su alrededor lo miró con respeto, ya que acababa de gastar 4 reales de oro en una mercancía consumible a corto plazo. En el reino del amanecer, la riqueza representa el estatus. A pesar de las ansiedades y preocupaciones durante la subasta, Yorko estaba muy satisfecho de haber vivido esta experiencia maravillosa. Porque, por primera vez, la gente lo miraba con respeto, en lugar de desprecio. Yorko disfrutó de esa sensación por un buen rato, y preguntó. ¿Las mercancías siguientes son todas esclavas? Sí, excepto la última. Se dice que es algo muy raro que le costó mucho esfuerzo obtener a la gente del dinero negro. Respondió la número 76. ¿Y tú tampoco sabes qué es? Sí, mi jefe quiso enfatizar su calidad misteriosa al hacer eso. Solo nos dijo que es una reliquia antigua incrustada con piedras mágicas. Ella respondió. ¿Para que pueda brillar? Me has dicho que no hay piedras mágicas en subasta. Yorko torció los labios y dijo. No hay solo un tipo de piedras mágicas. Algunas no brillan, pero son las mejores joyas de calidad. Como la estrella azul que se vendió por 3.400 royals de oro hace 6 meses. Era una piedra mágica que no brillaba. Pero en la oscuridad podías ver numerosas estrellas brillantes en su interior. Era mucho más valiosa que las gemas comunes. El número 76 explicó. Y es mucho más cara que las comunes. ¿Qué piedra mágica tan hermosa debe ser?
para venderse a un precio tan alto? Yorko pensó, y no pudo evitar sentir curiosidad. Ahora que había terminado lo que Otto le había pedido, planeaba dedicar el resto del tiempo a explorar las mercancías y poder presumir de ellas ante Denise. Sin embargo, al ver el último artículo en la subasta, se sintió bastante decepcionado. Era una espada. 4 gemas coloridas estaban incrustadas en la empuñadura. Se preguntaba si el anfitrión iba a presentarla como una pieza de joyería o como un arma. El anfitrión comenzó a alabar el artículo. Afirmó que había sido encontrada en un monumento antiguo ubicado en la cordillera impasable. Basado en las pinturas murales alrededor del lugar donde se encontró, la espada había pertenecido a una guerrera excepcional. Ella había sido capaz de usarla para alterar fenómenos astronómicos, y sus enemigos habían sido demonios del infierno. Sería más práctico vender esas 4 gemas por separado. El anfitrión no debería promocionar la espada más allá de las gemas. Yorko se rió de esas palabras ridículas. La espada se subastó con un precio inicial de 50 royals de oro, lo que hizo que todos los invitados estallaran en un alboroto. Como resultado, nadie quiso pujar y esta ronda de subasta terminó de manera apresurada. ¿Dónde está la bruja que he comprado? Yorko cambió su atención de la subasta a la bruja. Tocó el muslo del número 76 y preguntó. ¿Ha sido puesta en mi habitación? Por supuesto, señor. El número 76 se rió entre dientes. El dinero negro ha arreglado todo para usted, así que por favor, sígame. Capítulo 652. La bruja y el accidente. Cuando salían de la oscura cueva de piedra caliza, la guía tomó la mano de Yorko y caminaron directamente hacia la cueva con facilidad. Yorko apenas podía ver el suelo, pero la guía no ralentizó el paso en absoluto. Además, podía sentir que el número 76 no era más débil que él. Las callosidades irregulares en su palma no coincidían en absoluto con su cuerpo esbelto. Además de atender a los invitados, probablemente también la trataban como una guarda para la exposición subterránea. Sería genial si pudiera comprar a alguien como ella del dinero negro, ya que entrenar a una persona así no es fácil. Aunque Hill Fox parecía inteligente, definitivamente no lo seguiría para siempre, ya que todavía era el hombre de su viejo amigo. Sin mencionar que tener a un hombre como guarda sería un poco aburrido. Sería más adecuado reemplazar al hombre con el número 76. Por supuesto, Yorko solo estaba pensando en eso. Al fin y al cabo, la carta negra no le pertenecía y 4 royals de oro estaban muy por encima del presupuesto de Otto. Gastar una cantidad extra de dinero por su cuenta probablemente causaría una ruptura con la familia Luoxi, que es una de las 3 familias. Después de entrar en la cueva, Yorko se dio cuenta de que la mayoría de los canales eran formados naturalmente y la luz de la antorcha parecía más brillante debido al terreno estrecho. Además, el cielo oscuro podía verse débilmente a través de muchos de los pozos en la parte superior de la cueva. Los caminos entrecruzados conducían a las cuevas de piedra caliza más profundas, donde algunas ya se habían convertido en hoteles, mientras que otras tenían signos de barril, como un pueblo subterráneo. Parecía necesario asignar una guía a cada cliente, o de lo contrario tardarían mucho en encontrar una habitación. Por cierto, ¿cómo pago por esta subasta? Yorko preguntó en voz baja, mientras no había nadie más alrededor. Simplemente puede entregarme la carta de invitación antes de salir del subterráneo. Después de confirmar que las mercancías están en orden, yo completaré el resto de los procedimientos para usted. También puede visitar nuestro pub, casino y bañera de hidromasaje. El dinero negro ofrece cualquier servicio, tanto para divertirse como para relajarse. El número 76 dijo con una sonrisa. ¿Todo el dinero se anota en la carta negra? ¿Y si alguien quiere comprar a la guía? Solo necesita pagar 500 royals de oro al dinero negro. El número 76 respondió con fluidez, como si estuviera acostumbrada a tales preguntas, y preguntó. ¿Señor quiere comprarme? Lo que importa no es cuánto tiempo hemos pasado juntos, sino cuánto nos hemos divertido. Yorko evitó la pregunta y dijo. ¿Qué opinas tú? Tienes razón. Él se rió. De todos modos, puedo ver cómo eres. De ninguna manera. Número 76 negó con la cabeza y dijo. A menos que me compres a mí como guía, no se me permite quitarme la máscara en privado. Es la regla de Black Money. Pero mencionaste que puedes ofrecer cualquier servicio.
Por supuesto. Número 76 tocó sus labios rojos y dijo de manera coqueta. No me impide servirte, señor. Yorko se sintió aún más emocionado. Hemos llegado. Esta es tu habitación. Número 76 lo llevó a una puerta de madera al final de la cueva, tallada con número 76, igual que su número. La habitación se divide en sala interior y sala exterior. Dormiré en la sala exterior esta noche. Puedes llamarme cuando necesites algo. Yorko levantó las cejas y preguntó después de abrir la puerta. ¿Esta es la sala exterior? La cueva era más estrecha en la parte delantera y más amplia en la trasera, y la sala exterior solo era lo suficientemente grande para una persona. Probablemente era similar a dormir en un establo, ya que el suelo solo estaba cubierto con una capa de paja de trigo. Al fin y al cabo, es difícil encontrar una habitación adecuada bajo tierra. La guía hizo un gesto indiferente con la mano y abrió la puerta de la segunda habitación para él. Además, la sala interior tampoco era espaciosa. No podía acomodar nada más que una cama grande y 2 sillones suaves. Yorko vio a la bruja que había comprado en la subasta apenas entró en la casa. Estaba firmemente esposada con aros de hierro en la pared, con los brazos y las piernas abiertos de par en par, mientras que su boca estaba tapada con un trozo de seda blanca limpia. Ella luchó con miedo en cuanto vio que alguien entraba. ¿Cómo podría disfrutar de una larga noche con número 76 en estas circunstancias? ¿Realizar un acto íntimo frente a una bruja? Por favor, no. Sería peor que hacer algo directamente con ella. Yorko frunció el ceño aún más al pensar en la orden de Otto de ganarse la confianza de la bruja. ¿Black Money tiene otras habitaciones? Me refiero a aquellas con cargos adicionales. Preguntó él con impotencia. Dado que algunos clientes tienen requisitos más altos para la habitación, también ofrecemos casas semiabiertas más cerca de la superficie y habitaciones junto al río subterráneo. La forma en que los hombres de negocios ganan dinero era realmente escandalosa. ¿Cuánto cuesta la habitación más barata? 3 monedas de oro reales por noche. Este precio alcanza para pagar media estancia de un mes en un hotel de la ciudad interior de la Ciudad del Rey. Sin embargo, esta cantidad no es nada comparada con los 4.000 monedas de oro. Otto Luoxi no debería importar. Considéralo como una tarifa de procesamiento. Yorko criticó en silencio. Sal y espérame un momento, dijo él después de pensarlo un rato. Tengo que hablar con la bruja. Te llamaré cuando termine. Sí, señor. Número 76 dijo con respeto y salió de la habitación. Mientras Yorko se quitaba el abrigo y se acercaba a la bruja, ella luchaba aún más y parecía aterrorizada. Él suspiró mientras le cubría el cuerpo con su abrigo y dijo: Escucha, estoy aquí por encargo de alguien para salvarte. Mientras no hagas ruido, nadie te hará daño. Todo saldrá bien. Asiente 2 veces si lo entiendes. La bruja dejó de luchar y miró a Yorko durante mucho tiempo, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. El embajador tuvo que repetirlo lo más suave y lentamente posible. La bruja era muy hermosa, pero esa niña pequeña e infantil realmente no era de su gusto. Finalmente, ella asintió esta vez. Yorko se sintió aliviado y extendió la mano para quitarle el trozo de seda de la boca. ¿Quién eres? Preguntó ella después de toser un poco. Alguien que ha venido a salvarte. Yorko se sentó en la cama y preguntó: ¿Tienes un nombre? Ami. Ella hizo una pausa y dijo: ¿Por qué no me liberas si estás aquí para salvarme? ¿Y si huyes? No tengo otros 4.000 monedas de oro para comprarte de nuevo si te capturan. Yorko abrió los brazos y dijo: Es mejor que permanezcas encadenada por seguridad y para no levantar sospechas. Te liberaré mañana después de que salgamos, ¿de acuerdo? ¿De verdad? Amy preguntó con sospecha. Es tan ingenua. No es de extrañar que la descubrieran y denunciaran. Él pensó en silencio. Tiene suerte de toparse conmigo esta vez. No solo eso, te presentaré un lugar donde se reúnen las brujas. Hay muchas compañeras esperándote allí. No necesitas seguir escondiéndote. Yorko se levantó y dijo: Así que solo necesitas esperar con paciencia hasta mañana. ¿Entiendes? Espera, ¿a dónde vas? Voy a disfrutar de una noche agradable, por supuesto. Él sonrió con picardía. Se escuchó un ruido repentino en la habitación exterior, acompañado del sonido de objetos pesados que se amortiguaban. Todo ocurrió muy rápido, y la habitación exterior volvió al silencio después de unos segundos.
¿Número 76? Él preguntó con cautela, pero nadie respondió. Capítulo 653. Un invitado inesperado. Maldición. Yorko no estaba seguro de qué había sucedido afuera, pero definitivamente no era nada bueno. ¿Acaso el dinero negro no es una subasta regular, organizada por influyentes hombres de negocios locales, excepto por el hecho de que las mercancías son ilegales? En su interior, maldijo a Otto 1000 veces. Primero estimaron mal el precio de la subasta y ahora alguien viene por mí. No habría aceptado si hubiera sabido que terminaría así. Yorko miró a su alrededor y trató de encontrar algo para defenderse, pero en la habitación no había arma, solo algunas herramientas para torturar a la esclava. En ese momento, alguien empujó la puerta y entró rápidamente. Yorko se arrodilló en el suelo sin dudarlo y dijo: Por favor, perdóname la vida. Te daré lo que quieras. Sin embargo, la persona no se detuvo y se abalanzó hacia él. Después de decirlo, instintivamente se cubrió la cabeza y se inclinó a un lado, esperando esquivar el ataque. No, Annie. Imprudente de Leven. El viento frío que rozó sus mejillas se detuvo de repente, junto con la voz de Amy. Yorko inclinó la cabeza y notó que era un palo de madera, que parecía haber sido roto de una silla. Probablemente se habría desmayado al instante si lo hubieran golpeado de verdad. Luego, lo presionaron contra la cama desde atrás, después de que lo agarraran por el hombro y lo levantaran con una mano grande. ¿Te hizo daño? La voz sonaba un poco ronca y era difícil distinguir si era de un hombre o una mujer. Dijo que está aquí para ayudarme a salir de aquí. Te han engañado otra vez, Amy, dijo ella mientras sacudía la cabeza. Entonces, le retorció los brazos a Yorko hacia atrás y los ató con pericia. ¿Salvar a una bruja desconocida con 4000 monedas de oro? No es una suma pequeña. Es el ahorro de toda una vida, incluso para tu padre. Ah, es así. Ella era la que había pujado contra Yorko, ya que conocía también el precio de la subasta. Sin embargo, ¿cómo pudo reconocer a Yorko y seguirlos hasta la habitación número 76, cuando todo estaba oscuro excepto por el brillante estrado de exhibición en la cueva de piedra caliza? Yorko sabía que se trataba de su vida, y esta vez su persuasión era por él mismo, en lugar de por sus viejos amigos, o por el maldito Otto. No le mentí, soy el embajador de Grey Castle, y salvar a la bruja es una orden del rey. ¿Embajador de Grey Castle? Yorko supo que este enfoque funcionaba cuando la mano que lo sujetaba por detrás tembló ligeramente. Sí. ¿Has oído hablar de Roland Wimbledon? El cuarto hijo del rey Wimbledon III, el rey de Grey Castle, que es especialmente amable con las brujas. Él cree firmemente que no hay diferencias entre las brujas y la gente común, e incluso luchó contra la iglesia para permitir que las brujas vivan libremente en su territorio. Todo esto es verdad, lo juro. Annie podría no saber quién era Roland, pero la noticia de que la iglesia fue derrotada por el reino de Grey Castle en Coldwind Ridge era bien conocida entre la gente de la ciudad de Glow. Incluso sabía que la noticia había sido difundida por Hill Fox y sus asistentes. La iglesia siempre había sido el mayor enemigo de las brujas, por lo que era probable que quienquiera que derrotara a la iglesia ganara la amabilidad y el respeto de la bruja, independientemente de las razones. Como se esperaba, la mano que lo sujetaba por detrás se relajó un poco. Luego, lo voltearon y lo levantaron de la cama. Yorko pudo ver ahora la apariencia de su atacante. Annie probablemente era una mujer, pero lucía extremadamente atractiva, y su cuerpo era excepcionalmente robusto, incluso cubierto por una capa. Sus cejas audaces apuntaban ligeramente hacia arriba y sus ojos estrechos irradiaban energía. Su cabello estaba atado en una coleta alta, mostrando su frente claramente. Yorko la habría creído un hombre si su voz fuera más profunda, pero su aspecto lo hacía sentir un poco envidioso. En ese caso, ¿por qué no desbloqueaste el candado de Amy? Es la misma pregunta de antes. Yorko tuvo que repetir la declaración anterior. Es por su seguridad. Será aún más peligroso si no me cree y se escapa a escondidas. ¿A dónde planeas llevarla? Annie, que obviamente no era tan fácil de convencer como Amy, dudaba de la declaración de Yorko. ¿Entregándosela al rey del reino de Grey Castle? Por supuesto, no.
Cambió rápidamente sus palabras a mitad de la frase. Mi viejo amigo no trata a las brujas como esclavas. Hay muchas brujas viviendo en su territorio como personas normales, e incluso forman una organización para proteger específicamente los derechos de las brujas. Basta. Annie interrumpió enojada. Yorko cerró rápidamente la boca. Había oído todo eso de Gil cuando estaban hablando. Escuchó que su majestad contuvo la propagación de la enfermedad causada por la iglesia con la ayuda de las brujas durante el brote de la plaga demoníaca en la ciudad del rey. Era evidentemente una buena cosa, pero Yorko no estaba seguro de por qué Annie no parecía tan contenta al respecto. Esto suena exactamente como la asociación Bloodfang. Annie dijo con frialdad. Ellos solían promocionarse de esta manera también. Sangre. ¿Qué? Yorko se sobresaltó, pero su instinto le indicó que algo andaba mal. Las brujas solo pueden confiar en sí mismas, no en las promesas de los nobles. Ella escudriñó la habitación y rápidamente encontró la llave colgada en la pared. Espera, ¿vas a llevarla contigo? Esto está bajo tierra. ¿No viste a los guardias fuera de la cueva cuando entraste? ¿Cómo planeas salir? No tienes que preocuparte por eso. Tengo mi manera. Annie desbloqueó y liberó a Amy. Después de eso, agarró a Yorko y le ató uno de sus pies a la cadena. ¿De verdad no quieres reconsiderarlo? Yorko se volvió más audaz al darse cuenta de que Annie no intentaba matarlo. Intentó convencerla por última vez mientras se dejaba atar obedientemente. Sería más adecuado que yo la sacara y te la entregue cuando salgamos del patio. De esta forma, no levantaremos sospechas fácilmente ni causaremos problemas. Suena genial, pero también es posible que me encuentre con espadas y piedras de Dios en su lugar. Annie permaneció impasible y dijo: Cometí un gran error por mi credulidad antes y no volverá a pasar. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. ¿Por qué no la mataste? Él podía ver la sangre en la cabeza de número 76, quien evidentemente había sido golpeada con severidad y todavía estaba inconsciente. Sin embargo, estaba viva, a juzgar por los leves movimientos de su pecho. No será demasiado tarde para matarlas a ambas después de que rescate a Amy. Las palabras de Annie hicieron que Yorko se estremeciera. Pero no las mataré ahora, ya que quizás le debemos un agradecimiento al rey del reino de Greycastle por derrotar a la iglesia. Sin embargo, eso no significa que confíe en él incondicionalmente. Le llevaré tus palabras a su majestad. Además, puedes venir a la embajada si necesitas alguna ayuda. Yorko pensó para sí mismo en silencio. Por supuesto, es lo mejor que no lo hagas. Así ahorraremos mucho esfuerzo. Y podría ser para mejor, ya que he hecho todo lo posible. Incluso mi viejo amigo no puede culparme, porque no puedo obligarlos si no quieren ir al reino de Greycastle. Annie se dio la vuelta y lo miró fijamente por un largo rato, antes de cargar a Amy y salir de la habitación. Capítulo 654. La compensación de dinero negro. Oye, ¿estás bien? Yorko empujó a número 76 con el otro pie, pero ella no respondió en absoluto. Suspiró, se acercó a ella, y luego recogió el abrigo del suelo con la boca para cubrirlos a ambos. Olvídate de la noche romántica. Solo aguanta esta noche. Después de esos giros inesperados, se sintió sorprendentemente tranquilo. La subasta subterránea, los 4.000 royals de oro que desperdició en una bruja, la atención pública que atrajo, y luego el ataque de las brujas. En una sola noche, experimentó más de lo que había vivido en los últimos 20 y tantos años de su vida. Este sentimiento de emoción y adrenalina no parece ser tan malo como imaginé. Por supuesto, Yorko nunca estaría de acuerdo en vivirlo de nuevo. Pasó una noche agitada. Ya era mediodía del día siguiente, cuando fueron encontrados por un sirviente de dinero negro. Luego, Yorko fue trasladado rápidamente a una habitación amplia y cómoda. No solo los sirvientes le sirvieron pan blando y jugo recién exprimido, sino que también las sirvientes lo revisaron de la cabeza a los pies, incluso incluyendo su masculinidad entre las piernas. Además, a su solicitud, Otto Luoxi, quien había estado esperando ansiosamente afuera, fue llevado a la cueva de piedra caliza. ¿Qué pasó? En cuanto Otto vio al embajador, preguntó con eagerness. Escuché que te lastimaste. Necesito un momento a solas con este caballero.
Yorko despidió a los sirvientes enviados por dinero negro antes de describir toda la historia en detalle. Casi me matan por tu culpa. Fue tan cerca. Por poco pierdo la vida. Afortunadamente, ellas vieron que fui tan amable y gentil con la bruja que compré en la subasta. Si hubiera sido otra persona, seguramente estaría muerto y frío ahora. Quejarse había sido su carta ganadora, lo que le había traído buena fortuna en el reino de Grey Castle durante muchos años. Incluso si no obtenía beneficios prácticos, al menos hacía que los otros se sintieran culpables o compasivos hacia él, lo cual podría usar en el futuro. Otto parecía muy preocupado ahora, así que seguramente haría algo para compensarlo. Esto pasó por mi descuido. Te compensaré cuando regresemos. ¿Qué hay de los 4000 royals de oro? La bruja escapó de tu habitación. Eso es territorio de dinero negro, así que supongo que no te cobrarán por la subasta. Entonces, ¿no ahorró una gran cantidad de dinero? Salvaste a la bruja y, al mismo tiempo, hiciste buen uso de la carta negra. Las cartas negras se rehacen para cada exhibición, así que no puedo decir si se desperdició o no. Otto forzó una sonrisa y dijo: Pero al menos nos ahorró los reales de oro. Yorko recordó de repente lo que número 76 le había susurrado al oído. Solo necesitas pagar 500 reales de oro a Black Money. Señor, ¿quiere comprarme? Comparado con 4500 parecía un número más razonable. Quizás podía ser que Otto pagara de nuevo como compensación por el shock que había experimentado. Yorko se aclaró la garganta y se preparó para hablar, cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Entró un hombre con una máscara de plata, acompañado por 2 asistentes. Parecía bastante mayor, ya que su cabello castaño oscuro estaba mezclado con mechones blancos. Llevaba una túnica de seda suelta, con un logotipo de cabeza de dragón negro, particularmente llamativo en el pecho. Soy el encargado de la exhibición. Puedes llamarme Máscara de Plata, dijo con una ligera reverencia. Black Money se disculpa por lo que le sucedió. Afortunadamente, no resultaron heridos en el accidente. Hemos comenzado a investigar cómo escapó la bruja y les informaremos una vez que encontremos su paradero. No restaremos el pago de la carta negra a menos que todavía quieran a la bruja cuando la capturemos. Ahem, entendido. Yorko se aclaró la garganta. Al fin y al cabo, él, y no Otto Luoxi, era quien había comprado a la bruja, así que tenía que seguir fingiendo interés en ella. No se la den a nadie más que a mí. La 10ª ronda sigue siendo válida. Como usted quiera. Por cierto, me pregunto cómo entró el atacante en la exhibición. Estos villanos secuestraron a otros invitados. En una casa en las afueras, encontramos a 2 víctimas más que habían sido robadas de su carta negra. Respondió Máscara de Plata. ¿Más de un villano? Sí, fue un acto premeditado. Asintió él. No esperábamos que la bruja tuviera otros cómplices o que se atrevieran a lanzar un ataque durante la intensa búsqueda de brujas por parte del Rey del Amanecer. ¿El villano que te secuestró dejó alguna pista? Bueno, no. Ella huyó después de oír que yo era el embajador de Grey Castle. Yorko se encogió de hombros y dijo: ¿Black Money no ha pensado en un método más confiable para verificar la identidad? Si cualquiera puede entrar solo con una carta de invitación, me temo que no es la primera vez que ocurre algo así. Tiene toda la razón, dijo Máscara de Plata, con una risa. Pero esa es también la atracción de Black Money. En comparación con el riesgo, la gente prefiere obtener sus bienes favoritos sin revelar su identidad. Por supuesto, al emitir la carta negra, consideramos cuidadosamente a nuestros clientes, incluyendo cuánto les importa la carta negra y su capacidad para mantenerla en secreto. No importa cómo esos 2 hombres secuestrados obtuvieron la carta negra, ciertamente no tendrán una segunda oportunidad de conseguir invitaciones. De acuerdo, dijo Yorko, encogiéndose de hombros. Entonces, ¿cómo escapó ella de la cueva subterránea? Recuerdo que había muchos guardias en el pasadizo desde la cueva hasta el patio, y no podía haber salido llevando a una bruja herida. ¿Es posible que aún se escondan en alguna parte de la cueva, esperando hasta que bajen la guardia? Salieron sigilosamente por la ventilación. Varias barras de hierro fueron quemadas, lo que probablemente fue causado por la habilidad de una bruja.
Así que este era el camino de escape preparado por Annie. Y parecía que más de una bruja participó en este rescate. Otto lo hizo todo en vano. En ese caso, no hay nada que puedan hacer al respecto. Dijo Yorko. ¿Cómo está mi guía ahora? Ella será castigada severamente por Black Money. Como guía, era su responsabilidad proteger a sus distinguidos invitados. Ya no califica para este puesto. ¿Puedo verla? Quiere decir, ¿que desea castigarla personalmente? No. Yorko miró a Otto. Quiero comprarla. Pero ella ya es una prisionera de Black Money. Dijo Máscara de Plata, con hesitación. ¿500 reales de oro? Lo pagaré con la carta negra. Espere un momento. Señor embajador. Otto preguntó sorprendido. ¿Qué guía? Yorko presionó la mano de Otto, pero no respondió. Entiendo. Si insiste, le daremos al número 76 como un regalo. ¿Un regalo? Yorko se sorprendió al principio, y luego se sintió muy complacido. Dado que ya no puede ser una guía, es una mejor opción dársela a usted. Considérelo como la compensación de Black Money por este accidente. Dijo Máscara de Plata, con otra reverencia. Espero que nos encontremos aquí de nuevo. Capítulo 655. En las profundidades de la cueva de Caliza, sosteniendo la piedra de la iluminación, Banach Lothar caminaba paso a paso hacia las profundidades de Black Money. Era una rampa tan empinada que tuvo que tropezar a lo largo de ella, incluso con la ayuda de sus sirvientes. Finalmente, me he vuelto viejo. De repente, la tristeza apareció en su corazón. Desde que tenía 20 años, había tomado el control del negocio familiar y había creado una gigantesca cámara de comercio que era rica y poderosa. Sus luchas y emociones durante aquellos años eran indescriptibles. Aunque solo recibió un título honorario como caballero, su reputación y estatus no eran inferiores a los de las 3 familias nobles del Reino del Amanecer. Sin embargo, eso no significaba que sus grandes logros pudieran transmitirse a las generaciones futuras. Neko, a medida que la escala de la Cámara de Comercio continuaba expandiéndose, la base ya estaba en peligro. En aquellos días, para consolidar la fuerza de la Cámara de Comercio, se invitó a muchos grandes hombres de negocios e incluso a la nobleza superior a unirse a la Cámara. Mientras él estaba vivo, podrían ser apoyos confiables o herramientas valiosas, pero ¿qué pasaría si él falleciera? ¿Estarían dispuestos a permanecer en su posición actual? Apenas hacía falta responder a esa pregunta. Banach tenía 5 hijos y una hija, entre los cuales el más destacado era su cuarto hijo, Víctor Lothar. Aunque solo tenía 21 años, había demostrado un talento extraordinario para los negocios. Pero a esa edad, aún no podía dominar a esos socios astutos. La Cámara de Comercio no era la propiedad privada de los Lothar, por lo tanto, si él les imponía aceptar a Víctor como su sucesor, temía enfrentar una fuerte oposición. Para entonces, la Cámara de Comercio se fragmentaría en pedazos, y lo peor de todo, sus hijos podrían perder la vida. Y si abandonaba la gigantesca cámara que había construido durante toda su vida, Banach realmente no estaba dispuesto a hacerlo. Mientras reflexionaba sobre esto, de repente resbaló. Señor, cuidado con sus pasos. Los sirvientes a su alrededor lo sostuvieron inmediatamente del brazo. Banach tropezó unos cuantos pasos antes de lograr estabilizarse. Obviamente, su cuerpo había perdido el vigor de la juventud. Ya tenía 69 años, ¿y cuántas veces más podría intentar caminar por una rampa tan empinada? Tenía que apresurarse. Al pensar en la promesa del oráculo, una llama de esperanza se encendió de nuevo en su corazón. Solo después de convertirse en uno de ellos, podría resolver para siempre este problema que parecía insoluble. Gradualmente, la rampa descendente se volvió plana y el aire se volvió húmedo. Banach oyó faintly el sonido, sordo y sólido. Honestamente, no le gustaba ese lugar, que era lo suficientemente secreto, pero no daba una sensación de seguridad. Siempre temía que algún día el agua derrumbara las paredes de la cueva y engullera completamente la cavidad. De hecho, ya habían ocurrido varios casos similares en este grupo de cuevas. Varios túneles se habían convertido en pozos profundos debido al reflujo de la corriente subterránea y finalmente tuvieron que ser cerrados.
El dinero negro solo ocupaba una pequeña parte del grupo de cuevas. Si Banach tuviera suficiente tiempo, podría convertirlo en una ciudad subterránea. Cuando llegó al fondo de la rampa, la luz se volvió instantáneamente tenue. La piedra de iluminación todavía brillaba, pero ya no era lo suficientemente brillante como para que viera las paredes rocosas a ambos lados, ya que el tamaño de la cueva aumentó varias veces. El sonido de la corriente subterránea se volvió extremadamente fuerte. Parecía que una rama pasaba por debajo de sus pies. En la cueva profunda, 2 llamas amarillas brillaban a lo lejos. Eran los guardias enviados por el oráculo para recogerlo. De acuerdo, deténganse y esperen aquí. Pero señor, todavía falta un largo camino. Los sirvientes dijeron con preocupación. Está bien. Tengo que caminar la última parte de este camino yo solo. Banach dijo lentamente. Los sirvientes no se atrevieron a persuadirlo más debido a su autoridad de años, así que solo dijeron. Sí, señor, por favor, tenga cuidado con sus pasos. Después de dejar la entrada de la cueva, caminó con cuidado hacia el centro de la cueva. La cueva en el fondo del grupo de cuevas calizas era muy extraña, con forma de isla. Estaba rodeada de grietas insondables y la colina rocosa central se conectaba con la rampa mediante un estrecho puente de piedra. Cuando cruzó el puente, lo rodeó la oscuridad, mientras que la piedra mágica solo podía iluminar hasta unos pocos decímetros. Si no fuera por la luz amarilla al final del puente que lo guiaba, Banach se sentiría como si estuviera caminando en el abismo del infierno, y el sonido rugiente del agua a sus pies sería el lamento de los fantasmas y espíritus malignos. La niebla se levantó gradualmente a su alrededor y el alcance de la luz se redujo aún más debido al exceso de vapor de agua. Sabía que tenía que tener un cuidado especial, ya que era probable que creciera musgo verde en el puente. Si resbalaba y caía del puente, incluso el oráculo no podría salvarlo. En el aire húmedo, Banach Lothar finalmente llegó a la isla central de piedra. Yadeaba cuando los guardias del oráculo se volvieron y comenzaron a caminar hacia atrás mientras decían. Ven conmigo. El maestro oráculo te ha estado esperando durante mucho tiempo. Sin tiempo para quejarse, tomó una profunda bocanada de aire y siguió los pasos de los 2 guardias. La cima de esta isla rocosa aislada, conocida como Rock Hill, medía aproximadamente 100 pasos de ancho, y el lugar para reunirse con el oráculo estaba dentro de Rock Hill. Antes de pisar las escaleras de roca alrededor de la colina, Banach notó que detrás de la cueva de piedra caliza había una cueva extremadamente espaciosa que resonaba con la rampa que había encontrado antes, formando una línea recta. Esa cueva era más grande y mucho más cercana a Rock Hill. A la luz de la piedra mágica, descubrió que era una cueva redonda estándar y su borde era muy liso, como si hubiera sido tallada por personas. Si adivinaba correctamente, los guardias del oráculo entraban al reino del amanecer a través de estos pasajes subterráneos. Cuando finalmente entró en Rock Hill, estaba demasiado cansado para mantenerse erguido. Afortunadamente, el oráculo no le importaría su postura al reunirse con él. Los guardias trajeron un cojín suave y le pidieron que se sentara en la habitación de piedra, que cubría aproximadamente 10 metros cuadrados. Luego, corrieron la pesada cortina de tela para bloquear el sonido de la corriente subterránea. ¿Estás listo? Uno de ellos preguntó. Sí, por favor, permíteme encontrarme con el maestro oráculo. Banach se secó el sudor de la frente. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su corazón estaba lleno de expectativa. Al decir estas palabras, la piedra de luz en su mano brilló de repente, al igual que las piedras mágicas en las manos de los 2 guardias. Luego, las 3 piedras mágicas se extinguieron una tras otra, y la oscuridad envolvió la habitación de piedra. Como no era la primera vez que veía esta escena, Banach no se sorprendió. En cambio, estaba lleno de asombro y reverencia por el poder del oráculo. Pronto, una cortina de luz púrpura surgió del suelo, transformando la oscuridad circundante en una vista diferente. También era el subsuelo profundo, pero debajo fluía lava roja. Innumerables ríos de llamas brotaban de los agujeros en la roca y convergían en la base para formar un patrón similar a una telaraña. Sobre las llamas estaba el cuerpo del oráculo.
Un gigantesco sarcoma, colgando de la pared de roca, con numerosas raíces similares a plantas. La epidermis enredada se hinchaba rítmicamente, como si respirara aire caliente. No tenía ojos ni boca, pero podía verlo y hablarle directamente a través de ecos en su mente. Esta era la apariencia real del oráculo. No necesitaba transformarse en una figura humana, porque su propia forma era extraordinaria. Vanna Holothar bajó respetuosamente la cabeza.